despertar. Hola, bienvenidos, bienvenidas a la entrevista de hoy. Esta mañana nos convoca un tema muy importante, la construcción, el desempleo y un sinnúmero de temas en torno a este problema de la reactivación. Hemos convocado al arquitecto Alberto Andino, es un profesional, es un constructor y maneja este tema de la construcción. Alberto, buenos días, bienvenidos, gracias por su tiempo. Gracias, Fernando. ¿Cuál es la realidad al inicio del 2020 del sector de la construcción en Quito y en el Ecuador? Bueno, la verdad es que el sector viene atravesando por una época de depresión que llevamos más de 5 años. Esa época dorada que vivimos cuando creíamos que el país tenía mucho dinero, hizo que el sector se reactive mucho, pero luego ha venido una crisis, yo diría, por temas de la macroeconomía, pero también por temas de decisiones absolutamente inconsultas de las autoridades en su momento, que han hecho que realmente la construcción de vivienda especialmente se vea deprimida, cuando en realidad es un tema que debería estar siempre haciéndose, porque necesidad de vivienda existe muchísimo. ¿Cuál es el déficit de vivienda en este momento? Bueno, siempre se ha hablado que bordea alrededor del 1.300.000 unidades, pero ahí es fundamental diferenciar dos tipos de déficit. El déficit cuantitativo, es decir, el que no tiene vivienda, y el que yo considero que es el más importante, que es el déficit cualitativo. De hecho, nuestros ciudadanos no están viviendo bajo los puentes ni en los parques, tienen unas condiciones paupérrimas de vida en los barrios populares, donde muy poco es lo que se hace. Incluso las políticas, tradicionalmente las políticas de vivienda del Estado, no solo de este ni el anterior gobierno, ya por más de 20 años, solo atienden al que tiene capacidad de pago, al que puede pagar un crédito en la banca. No se entra a analizar el real déficit que tienen los sectores más desfavorecidos. ¿Se desconoce, se ignora o es un juego olímpico el que está pasando con los gobiernos en cuanto a la vivienda, en cuanto a la construcción? Bueno, la verdad creo que es una mezcla de todo eso. La verdad es que la vivienda ha sido utilizada de manera populista. Si nosotros vemos cuando el propio Rafael Correa ganó las elecciones, su contrincante, acordémonos en la primera campaña, Noboa, hizo campaña y iba ganando porque ofrecía 400.000 casas. Casa y auto ofrecía, ¿no? Casa y auto, y ofrecía 400.000 en 4 años, que era una cifra absolutamente desquiciada. Luego el propio Rafael Correa andaba con una maqueta ofreciendo. Nosotros en esa época, la primera época, trabajamos mucho proponiendo programas de vivienda reales, concretos, entrar a los barrios populares. La vivienda hay que hacerla donde están viviendo, no extrayéndoles a la gente humilde de su barrio y llevándoles a guetos de pobres que luego se convierten en espacios realmente de la degradación. Tugurios, ¿no? Tugurios. En cambio, hay que entrar a trabajar en los barrios, hay formas de hacerlo. Alberto, recuerdo la última campaña, el señor Lazo ofreció 1 millón de viviendas, creo. Sí, sí. Y el presidente, el ahora presidente Moreno, igual ofreció 300, después hubo una contradicción. Y regaladas, verá. Y regaladas. ¿Cuántas ha dado el actual gobierno? Nos llega a 20 y se están ya yendo. Mire, yo estuve asesorando porque nuestra función en general siempre es, más que apoyar a uno u otro, es el que está en ejercicio debe poder comprender que hay ciertas cosas que hay que hacer. Entonces yo estuve por apoyo a Leonardo Vicuña, lo conocemos, la hija estuvo de ministra de Vivienda, María Alejandra, que luego fue vicepresidenta. Me pidieron ayuda y yo entré a asesorar en el Midubi durante 8 meses con un trabajo impresionante de 10 horas. Quedó estructurada una política de vivienda que no es un invento, esto no se hace inventando. Mira, es coger lo bueno que se haya hecho en América Latina. Tenemos ejemplos maravillosos, como el de Medellín, por ejemplo, en donde se entró a los barrios, se hizo vivienda nueva, mejoramiento de vivienda, porque a veces la vivienda está ahí, la gente, pero es una vivienda en pésimas condiciones. Hay iniciativas, ¿qué es lo que falta entonces? Falta decisiones, falta que, por ejemplo, que en el Midubi, por ejemplo, ¿qué ha pasado en este gobierno? Con María Alejandra Vicuña, un hombre, con un ministro, digamos,
se diseña, se intenta hacer bien las cosas, pasan 8 meses, cambia de ministro. El nuevo ministro viene con una idea totalmente y radicalmente diferente, peor que hubiera cambiado de gobierno. Falta una política de Estado. Absolutamente. Entonces la política la pone el funcionario de turno. Y entonces vamos por el 4º ministro de Vivienda y el periodo tiene 4 años. Falta 1 año para que se vayan. Luego vino el actual ministro Maquiavelo con una idea diferente a la del anterior, que fue Torres. En realidad con Torres fue nefasto el tema porque se hicieron una serie de reglamentos que nosotros les decíamos, los constructores al ministerio, mire, con ese reglamento no va a tener un profesional que se meta, porque estaba fuera totalmente Alberto, de la realidad. a estas alturas, tomando en cuenta que el gobierno habla del bono social, 400 millones de dólares que viene del BID y de la CAF, para dar más o menos 25.000 soluciones habitacionales. ¿Cuál es la postura, cuál es la perspectiva, cuál es la proyección que tiene usted en torno a eso? Bueno, en primer lugar, eso hay que saludar. Esto lo venimos, porque no solo el actual, lo venimos trabajando conjuntamente, porque había un gran problema. El subsidio de vivienda, había una tasa baja, como hoy los 400 millones son, para poder hacer un crédito a la persona que es primera vivienda al 4.8% anual, es una excelente tasa, que no es que la banca privada que va a dar esos créditos, sea Banco de Pichincha, Banco va a ser operativo. Va a ser operativos, el banco da al 9%. La diferencia del valor de la cuota mensual vía tasa viene producto de estos 400 millones, ya ha estado operando en los años pasados el crédito VIP, que se llama Vivienda de Interés Público, en donde el Banco Central asignó más o menos unos 80 millones que ya se gastaron, y el gran peligro es que son políticas de financiamiento que dependen y que pueden hoy ser y mañana no ser. Por ejemplo, esos 80 que el gobierno ya invirtió en la vivienda VIP y en estos créditos, se terminaron y nadie sabía si iban a haber o no a haber. Este anuncio de los 400 millones da tranquilidad, porque para que un profesional se meta a hacer vivienda destinada a quien solo puede pagar 5% mensual, digamos anual de interés, es algo que toma tener un terreno de precio bajo, ese terreno trabajarle en las obras de infraestructura, hacer proyecto, aprobar planos, conseguir crédito para la construcción, porque ningún banco le presta al comprador. El crédito le asignan cuando la vivienda ya está construida. Por mucho que sea una vivienda, la vivienda BIS, por ejemplo, va de 40.000 a 70.000 dólares la de interés social. Y entonces, digamos que un proyecto no muy grande de 100 viviendas, digamos de promedio 60.000, estamos hablando de 6 millones de dólares. ¿Qué profesional normal tiene 6 millones para construir y luego cobrar los créditos hipotecarios? Alberto, hablaste de la banca. Esta vez la banca no es que está haciendo ninguna obra de beneficencia, sino está recuperando su dinero. Pero ¿por qué el sector bancario, que ha sido, según dice, el sector mimado de todos los gobiernos, que ha ganado abundante cantidad de dinero, ¿por qué tiene créditos tan altos? En este caso para la vivienda y para otros emprendimientos. Bueno, es un tema estructural realmente. Por ejemplo, hablar de tasas bajas en dólares. El problema es que la banca es un negocio privado, ¿no es cierto? Y la verdad es que vivimos en general en una sociedad de consumo. De hecho, si nosotros vemos cómo a la final alegra la vida, yo digo, nuestras familias humildes, comprándose y sintiéndose ricos, si se quiere, comprándose una televisión. ¿No te dice que todo hay que arrimar el hombro para sacarla de este país? El problema es que no hay políticas globales. Si es que se entrega la política a la banca va a prestar donde mejor interés obtenga. Por ejemplo, no paramos de seguir comprando carros, importando carros, arruinando el ambiente. Y para eso hay crédito, claro, a la banca le conviene porque son créditos de 2, 3 años. Créditos de consumo, le estamos endeudando a nuestra gente en el regalo del Día de la Madre a 24 meses. Y después están desesperados con las tarjetas, ¿no? Y entonces están con las tarjetas, todo el mundo deja de alimentarse bien incluso, porque están endeudados, el celular que solo 12 dólares mensuales, que lo otro con 5 nomás es, y cada uno empieza a consumir y ya está gastado todo.
El tema de la vivienda es un tema de inversión, es un tema de armar un capital durante toda la vida. Eso requiere políticas que incentiven el ahorro. Y ahora que hablamos de empleo, pues. Y de empleo. Es que eso se habla de traduce más de en empleo. 400.000 empleos, tanto Exacto. directos como indirectos que da el... Mira, un metro cuadrado que se construye, está demostrado, genera por lo menos 5 empleos, 1 directo y 4 indirectos. Es un dinero que no se pierde. Todo lo que gastemos, quienes nos escuchan en consumo, televisiones, refrigeradoras, carros, celulares, es dinero que se pierde porque se vuelve obsoleto y volvemos basura. En cambio, en la vivienda, eso es una inversión que dejamos de pagar arriendo, generamos empleo, generamos riqueza. E incluso produce estabilidad hasta familiar, pues, ¿no es cierto? Por supuesto. Una tranquilidad familiar. Alberto, es un tema apasionante, largo. Ojalá podamos conversar en otra ocasión. Sí, sí. Yo no sé, cortito, algún mensaje en torno a esto de la vivienda, sin cortas palabras. Sí, verán, yo creo que a este rato, en el momento actual, con un gobierno que está a 1 año y medio de terminar su periodo, es fundamental que se tomen medidas inmediatas con proyectos que ya existen. El BIES tiene más o menos 12 proyectos listos en los cuales los promotores hemos arriesgado y hemos trabajado más de 4 años y están listos para construir. Y entonces hay formas de reactivar, pero ya, hay que hacer. Es un llamado clamoroso y urgente que se le hace a las autoridades y a los sectores interesados e involucrados en la construcción. Gracias al arquitecto Alberto Andino, él es un profesional, como dije al inicio, experto, conocedor y constructor de larga edad. Alberto, muchas gracias por haber venido y por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias, Fernando. hasta la próxima. Al despertar